En el Perú, más de 12.000 familias sufren algún tipo de maltrato en sus hogares, desde los sectores donde hay más pobreza hasta las familias más adineradas. Define al maltrato como toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado. Cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Es que este es un problema que no distingue raza, cultura o estrato social. Cuando se comete violencia familiar, no hay peros que valgan. Casi a diario vemos en las noticias casos sobre esta problemática social, pues lamentablemente es una realidad que viven muchos peruanos. Sin embargo, muchos nos preguntamos qué pasa por la mente del agresor, que por lo general es el hombre, para agredir de tal magnitud a la mujer que dice amar y a su vez ella descarga la violencia con los niños. La especialista y terapeuta Silvana Ardito afirma que el maltrato, si no se cura, va de generación en generación. ¿Y por qué se origina o cuáles son las causas? Este tema de violencia definitivamente tiene un trasfondo, ¿no? Yo siempre me voy un poco, tiendo a irme al tema de cómo ha sido la crianza de una persona violenta en su infancia, ¿no? Definitivamente el tema de los 0 a 5 años es básico para la formación de toda personalidad, ¿no? Y del tema emocional. Entonces, habría que determinar cuáles son los ejemplos y los modelos que ha tenido también dentro de la convivencia familiar y dentro del tema de crianza, cuáles son las pautas que ha recibido, lo que él ha observado también y lo que ha interiorizado a partir de la presencia inclusive no solamente de padres, sino la ausencia inclusive de estos, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de haber sufrido algún maltrato en el caso de menores de edad, por ejemplo? Bueno, estas consecuencias definitivamente lamentablemente se pueden ver reflejadas en un tema de autoestima, ¿no? El tema de una falta de autoestima, en el tema de por lo que llamamos analfabetismo emocional, porque una persona que ha sufrido agresión definitivamente no tiene las fuerzas, ni las habilidades, ni la capacidad de poder en el momento desenvolverse para pedir ayuda, para conversar, para comunicar. Yo creo que ahí el tema básico de la comunicación, tan ausente ahora inclusive dentro de las familias, ¿no? Antes se hablaba del tema de la familia nuclear, inclusive ya ahora es totalmente raro, inclusive muy poco el tema de la presencia de la familia nuclear. Estamos viendo la mayoría de padres separados, padres divorciados, ¿no? Entonces, estas consecuencias en el ámbito emocional se dan muestras en el tema conductual, definitivamente. Entonces, en el tema conductual vemos reflejados muchas veces el tema de falta de hasta inclusive de sentido común, ¿no? Del cómo tratar a una persona, del cómo ser inclusive con otra persona. Otra consecuencia que podríamos mencionar sería, de hecho, inclusive si nos vamos al ámbito escolar, ¿no? Otra consecuencia que se puede ver es el tema inclusive de las notas, cómo una persona se va a desenvolver con otra persona, cómo un niño va a desenvolverse con otro niño si inclusive dentro de su familia, entre hermanos, no hay comunicación, no hay un trato cordial, no hay un manejo emocional, ni siquiera una aceptación, ni un reconocimiento de cuáles son sus emociones básicas. Eso es muy importante. Yo siempre tiendo al tema del reconocimiento de emociones básicas. Trabajo con adolescentes y trabajo con jóvenes, ¿no? Los cuales no conocen cuáles son sus emociones básicas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y lamentablemente esta falta de conocimiento hace que en realidad nos cueste más comunicarnos, nos cueste más el trato amable, nos cueste saber cómo somos y qué debemos hacer y qué debemos permitir y qué no. Si los niños son víctimas de maltrato, ¿cómo se podría combatir? ¿Qué tratamientos debería recibir?
Definitivamente hay un tema de acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento psicológico, no solamente un acompañamiento psicológico, sino también de involucramiento de la familia y de los soportes más cercanos, ¿no? Muchas veces se cree, ¿no? Por error de que ya estando un psicólogo o teniendo la ayuda terapéutica, solamente con eso es lo que tiene que mejorar, sino sin embargo el tema del acompañamiento y la contención de la familia, de los amigos y las personas más cercanas con un tema de afecto. Más que nada el tema de afecto es lo que va a ir abarcando y sanando y curando cada vez más las heridas, ¿no? Después de estos actos de violencia quedan heridas muy duras, ¿no? Quedan heridas muy duras, queda una emoción, cero emoción, ¿no? El tema diluido, por así decir, ¿no? El tema emocional y mucho miedo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la contención y el acompañamiento es básico. Pues las víctimas ya no sienten temor en denunciar estos actos, aunque cabe resaltar que lamentablemente aún hay mujeres y niños que callan y no denuncian a su agresor. Las personas en la calle también se manifiestan sobre este tema. Creo que el Estado no hace nada para acabar con el tema de maltrato infantil. Es más, la cifra de estos niños ha ido aumentando cada vez con el pasar de los años. Yo, sincera, nunca he hecho algo por ellos. O sea, cuando me he topado con uno de esos niños, que realmente es casi siempre, lo único que podía haber hecho en algún momento ha sido, bueno, darle alguna propina y preguntarles por qué están ahí. Hay tantos niños que están en las calles, pobrecitos regados, tirados, y esas señoras que están pidiendo ahí limosna con esos bebés que creo que los dopan, no hace nada el Estado. Sin duda alguna, este es un caso que muchas veces termina en muerte. Muertes que son indiferentes para la sociedad y en donde hay un Estado ausente. Definitivamente el tema de la comunicación y de la presencia. Muchas veces los padres creen de que porque, bueno, si el niño necesita plata, lo deposito y punto, ¿no? No hay presencia, no hay unos momentos, ni siquiera minutos con los niños en casa, con los hijos no hay comunicación. Ahora con el tema de la tecnología, peor aún, el tema del teléfono, del WhatsApp, del Facebook, todo el mundo conectado. Justamente una amiga me decía, he ido a una reunión y todas las mamás están con el WhatsApp conectadas. Yo quería conversar, quería mirarlas y no había forma. Entonces, en realidad, bastante complicado el tema de la presencia. Yo siempre sugiero mínimo unos 10 minutos, aunque sea por reloj con el niño, aunque sea antes que duerma. Los mamás pueden estar en casa o sean al menos tratan de darse un tiempo con el tema del trabajo, ¿no? Lo importante es la calidad de tiempo, o sea, la cantidad de tiempo ahora es mínima con los niños. Están con las nanas, están con los abuelos y no es lo mismo. La comunicación, siempre saber y estar para saber qué es lo que está pasando, siempre acompañar, entender y escuchar. Mucha gente, el tema de la escucha, que es la primera habilidad que debemos sería ideal que lo podamos desarrollar, pero hay mucha gente que no la desarrolla. Es la número 1 de la lista infinita de más de 50 habilidades que tendremos que aprender a desarrollar para no caer en estas cosas. Reconocer nuestras emociones, reconocer en qué estoy fallando, debilidades y fortalezas, reconocerlas y aceptarlas. Reconocer, si yo tengo un hijo que de pronto, o un hermano que está muy eufórico, que no soporta nada, que no quiere escuchar nada, que de pronto reacciona mal, algo está pasando. Y eso se ve desde niños, desde muy chiquititos. Hay gente que dice, no, él lo sabe, tiene 2 años, no entiende. Por favor, entienden absolutamente todo, estén al tanto de absolutamente todo y ser más atentos y estar alertas. Yo a veces voy a un colmado y limpio y le boto la basura. Y los cuartos que yo gano me se lo llevo a mi mamá. Y cuando yo voy, mi papá me lo quita. Y si yo no se lo doy, me comienza a dar golpes, con una correa por los pies y por la espalda. Él trabaja y él es alcohólico, él bebe mucho. Y cuando él llega borracho a la casa, él lo que comienza a discutirle a mi mamá y a darnos golpes a mí y a mis hermanos. Seguramente la víctima seguirá pensando que es su destino, pero no lo es. Todos somos partes de la sociedad y seguramente algún ser querido puede atravesar por este problema.